Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos una noche de jueves más aquí en la Quinta Esquina, este espacio en el que analizamos la actualidad, en este caso sanitaria. Vamos a hablar, entre otros muchos asuntos, de una de las noticias más destacadas a nivel local, provincial e incluso, por desgracia, nacional. Pero antes de dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, voy a saludar a quienes me acompañan en esta mesa. Tamara Hernández, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas noches. Directora de Informativos y Contenidos de Radio gracias. Castilla y León. Y a su lado, Felipe Ramos, subdirector del Mundo Diario de Valladolid. Mundo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas noches. En esta semana. Y a mi lado ya preparado nuestro invitado, él es el presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, José Luis Almudí. Muy buenas noches. Buenas Bienvenido. noches. Gracias. Bueno, ha sido una semana muy intensa, muy candente, por un tema del que muy poquito hemos oído hablar a los médicos. Esa polémica en torno a ese protocolo Provida o para prevenir el aborto que nos ha llevado a los primeros planos informativos, incluso a nivel nacional. Se ha metido el gobierno de por medio, pero hemos oído muy poco hablar a la profesión médica. No sé si es que tenían algo que decir. Lógicamente, porque antes de la introducción has dicho que teníamos un problema sanitario, que había habido un problema sanitario. No ha habido en ningún momento un problema sanitario. Lo que hay, y sí que ha enquistado, es un problema político, y el debate se mueve únicamente en claves políticas. Nosotros los médicos tenemos muy poco que decir sobre esto, pero muy poco. Y sí, tenemos muy poco que decir. Nosotros hemos estado viendo todo lo que ha ocurrido, pues desde la barrera. Hemos visto que había una confrontación, que había una dialéctica que cada vez iba cargando mucho más, pero que cada vez mucho más con tintes políticos, y que en la ecuación se quería meter a los médicos. Pero es que nosotros no participamos en una ecuación política. Eso quiere decir que no ha habido cambios en el protocolo, tal y como afirmaba Juan García Gallardo, que no se ha dado nuevas instrucciones a los médicos para que cambien su funcionamiento, tal y como ha asegurado el presidente de la Junta de Castilla y León, que es ahí donde está la confrontación. Bueno, cada uno tiene que ser responsable de lo que dice. Se habla de protocolo porque él mencionó la palabra protocolo, y un protocolo es algo mucho más complejo. Un protocolo no se elabora de la noche a la mañana, y un protocolo en temas sanitarios se establece con el consenso basado en la evidencia científica, y los que intervienen son los que tienen el conocimiento científico, y los que aportan y los que participan en todo el desarrollo de un protocolo, y son las sociedades científicas. Y no se les ha hablado para nada, ni se ha consultado a las sociedades científicas. Por ese motivo, los únicos que han hecho declaraciones en los primeros días ha sido el presidente de la Sociedad Española de Ginecología, porque son los que tienen el conocimiento y son los que establecen la pertinencia, la idoneidad de cuándo se tiene que utilizar todas las pruebas diagnósticas. Ha sido el único que ha hecho declaraciones. Lógicamente, nosotros no teníamos que hacer nada porque hemos visto que el debate era en otro punto. Pero ¿a usted le parece normal que ni desde el Consejo ni desde los colegios de médicos de Castilla y León, al fin y al cabo, si ese protocolo sigue adelante, los que lo tienen que aplicar son ustedes? ¿A usted le parece normal que ni desde el Consejo ni de los colegios nadie de los médicos estén callados ni hayan dicho absolutamente nada? Más allá de que haya hablado el presidente de una sociedad a nivel nacional de ginecología. Pero aquí en Castilla y León, que es donde está la polémica, que es donde se ha generado la polémica, lo de protocolo Provida no lo hemos dicho los periodistas, lo dijo, hablamos de Juan García Gallardo. Juan García Gallardo es el vicepresidente de la Junta, y lo dijo, es verdad, en una rueda de prensa. Y es que además hay una nota de prensa de la Consejería de Sanidad donde se fija cuáles serían las líneas de ese protocolo, donde se habla del latido fetal, donde se habla de la ecografía 4D, donde se habla de otra serie de cosas que ahora nos están haciendo. ¿De verdad que los médicos no tienen nada que decir en todo esto y se ponen a un lado? Nosotros nunca se ha hablado de protocolo, pero nosotros nunca lo hemos visto. Y lo único que aparece, ese documento en el que hablas, va definiendo lo que es cada prueba diagnóstica. No dice nada más. Dice lo que es una ecografía 4D, la define. Perdone. Dice que la ecografía 4D, que ahora se hace a partir de la semana 33, se le ofrecerá a partir de la semana 12, pese a que el propio consejero dijo que no servía para nada en esa semana 12, y dice que el latido fetal se le ofrecerá también a partir de la semana 12. Que ahora no sé si se ofrece, sí, lo dirá usted. Felipe, podremos decir algo cuando veamos ese protocolo. Con formato protocolo, no con formato de una declaración que aparece en la página de la Junta de Castilla y León.
Pero en caso en el que ese protocolo se materializara, en caso de que eso que ya está colgado en la Junta de Castilla y León, como médico usted personalmente, ¿qué opinión le merecería esos cambios de los que está hablando Felipe? Pero es que todavía no hay nada concreto. Es que no hay nada concreto. La indicación de una prueba complementaria es para un proceso clínico determinado. Para producirse cambios en un protocolo que no existe, tendrá que haber consenso, tendrá que haber debate con los que tienen el conocimiento, repito, que son las sociedades científicas. En cualquier caso, tendría unos plazos de comunicación, quiero decir, ya como Claro, médico, que un político lo informe en una rueda de prensa, pues es no responsable el concluyente. político, es responsable de lo que ha dicho. Es decir, tendrá que haber unos cauces, ¿no? Al día siguiente nos va a poner en Pero marcha. hay muchos temas que en esas declaraciones que nosotros desconocemos. Y no hablo como médico, hablo como ciudadano. Nosotros no sabemos todo lo que hay en la trastienda detrás y previas a esas comunicaciones. Y como médico, pues yo no voy a opinar. Podría opinar como ciudadano, pero en otro contexto. Pero como médico sí puede opinar, por ejemplo, ¿qué le produce, ¿no?, esa sensación de enfrentamiento? Los médicos lo que tenemos que hacer es, si está regulado por ley un derecho, nosotros no vamos a cuestionarle. Nosotros somos una corporación de derecho público y para nosotros, como corporación de derecho público, lo más importante son los ciudadanos, nuestros pacientes. Tenemos que velar por eso, tenemos que velar porque los médicos tengan unas buenas condiciones de trabajo, por supuesto, tenemos que velar por la regulación de la profesión, por evitar el intrusismo, que todo el mundo, todos los médicos, sus actividades, sus ofertas de servicios, esté de acorde con su formación acreditada. Y tenemos que velar también por conceptos éticos y deontológicos. Pero, fíjese, pero nada más. Usted me habla de todas esas cosas que, con todos los respetos, se lo digo, a los ciudadanos le importa muy poco. Muy poco. El concepto ético suyo, el de los médicos, que defienda la profesión, me parece muy bien. A esos ciudadanos le importa muy poco. A los ciudadanos les importa una buena atención sanitaria y les importa esto. Estamos hablando de un tema que está generando una polémica social. Y ustedes, los médicos, se apartan de esa polémica social cuando sí que hablan de otras cosas que le importan mucho menos a los ciudadanos. Nosotros en los debates sociales y debates políticos no tenemos que entrar. Pero es que no es un debate social. Le insisto que hay una nota donde se regulan una serie de cosas. Yo le voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Usted cree que esas medidas, si se aplican, es coaccionar a las mujeres que quieran abortar? Sería una opinión personal. Pero es que yo le pregunto como médico. Usted es un médico. Nosotros lo que tenemos, tenemos obligación. Además de presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, nosotros como, que representa a todos. Sí, los médicos representan a todos. Mi opinión sobre esto no le interesa a nadie. La de usted sí, porque es un médico. Vamos a ver, los médicos tenemos obligación de informar en todas nuestras actuaciones. En todas. Nosotros, cuando vemos a un paciente en la consulta, le hacemos una anamnesis, le preguntamos por qué viene, le interrogamos, hacemos exploraciones, hacemos un juicio clínico y hacemos unas propuestas, después del diagnóstico, unas propuestas terapéuticas. Y nuestra obligación es informarle absolutamente de todo, y lo hacemos en la consulta. Los médicos de atención primaria, los médicos de hospitales, absolutamente todos. El deber de informar es una obligación que tenemos todos. Pero me imagino que la preocupación, que es lo que intentaba preguntarle antes, la preocupación como médicos la tendrán a la hora de todo esto que usted estaba diciendo hace unos minutos, que era lo que tendrían que estar trabajando. De cara al ciudadano, tendrán esa preocupación por ese enfrentamiento que hay ahora mismo dentro de un propio gobierno, dentro de un bipartito. A la hora de poder trabajar se les tiene que complicar la situación como médicos. Digo yo que por lo menos la preocupación la tendrán, o tampoco. No, porque yo no tengo ninguna modificación sobre la forma de actuar con las interrupciones voluntarias del embarazo. No hay nada nuevo. Me refería a modo general, no solo ya en el embarazo, bueno, sino... pues hombre, nos molesta que nosotros, como he dicho antes, aparezcamos en una ecuación de un problema que es estrictamente político. Pero yo entiendo que por la coacción no me va a contestar. Si cree que estas medidas, estas medidas se aplican, es una coacción a las mujeres. No soy jurista, que quieran embarazar, que quieran abortar. No soy jurista, pero poner obstáculos al ejercicio de un derecho creo que es un delito. Pero voy más allá. Hay otra polémica también entre lo que dice el vicepresidente de la Junta y lo que dice el presidente de la Junta. Evidentemente el que manda a la Junta es el presidente, mientras no se demuestre lo contrario. Lo que yo le pregunto es, ¿a ustedes les pueden obligar a aplicar ese protocolo si se aprueba? Un protocolo clínico es una guía de procedimientos que no es obligatoria.
Según Gallardo, es de obligado cumplimiento. No les pueden obligar. Una cosa es un protocolo y otra cosa son unas órdenes y unas instrucciones. Bueno, yo hablo de un protocolo. Es que no es lo mismo. El protocolo es un protocolo estrictamente clínico. Es una guía de buena actuación y hay varios protocolos para diferentes procesos clínicos. No siempre hay un protocolo. Hay varios protocolos que están con consenso de las sociedades científicas y son una guía de buena actuación. Pero para los neófitos en la materia sanitaria, para los que sabemos muy poco de cómo funciona el intríngulis sanitario y el intríngulis, sobre todo legal, sanitario, no les pueden obligar con un protocolo. Es decir, el protocolo es una guía. Es recomendación, pero no es obligatorio. Es una guía de buena práctica. No es y lo que te hace es darte seguridad jurídica en el caso de que hayas hecho una supuesta mala praxis o hayas tenido un resultado que no era el esperado. Nosotros tenemos obligación de medios, no de resultados. Entonces hay veces que nosotros nos podemos ver envueltos con algún conflicto, con algún resultado final de algún proceso clínico, pero si todo lo que has hecho está ajustado a lo que dicen las guías clínicas y a los protocolos, eso te da seguridad. Se da seguridad jurídica. Pero es que estamos confundiendo el protocolo. Pero no es obligatorio. El protocolo es una guía. No es obligatorio. No es obligatoria. No les pueden obligar. Pero no confundas protocolo que yo no confundo. con órdenes o con instrucciones. Es que no hemos recibido. Pero esas instrucciones, ¿dónde se tienen que materializar para que fueran obligatorias para ustedes? Pues en un bocil. O en una nota interna en la que de ahí saldría un protocolo. Claro. Pero es que el protocolo es puramente clínico, es que son dos cosas diferentes. La asistencia sanitaria que se sustenta en guías de buena práctica clínica, entre las cuales están los protocolos y las órdenes y las instrucciones, que son otra cosa diferente. Voy a hacer una pregunta muy sencilla. La Consejería de Sanidad emite un protocolo. En este caso, el protocolo. Pero el protocolo sería con base científica, con consenso con las sociedades científicas. Imaginemos que fuera así, que tuviera base científica. La Consejería de Sanidad emite un protocolo, este protocolo Provida que le denominó Juan García Gallardo. Yo no lo he visto. No está emitido, te digo, lo emite, si lo emitiera, que parece ser que no lo va a emitir, según ha dicho el presidente de la Junta, porque dice que no hay ningún cambio. Si ese protocolo se emite, hablo de protocolo, no le estoy hablando de ninguna orden. Con esas directrices que están marcadas en esa nota de prensa, ¿ustedes están obligados a aplicarlo? ¿Usted está obligado? No. ¿Y entonces para qué se hace un protocolo? Pero porque se ha utilizado el término protocolo y no es así. Es que todos hablan de protocolo. A mí me llamaban muchos compañeros vuestros el lunes diciendo, bueno, ya habéis recibido el protocolo. La palabra protocolo se ha utilizado, pienso desde mi punto de vista, de manera inadecuada, porque un protocolo siempre es un protocolo basado en la evidencia científica, lo que nunca, no en temas políticos. En este caso no ha habido una orden concreta, que hablaba del caso de que hubiera una orden o una indicación. Nunca ha existido. Bueno, si hay una orden o una indicación, habría que estudiarla. Claro. Habría que estudiarla. Es que estamos hablando de suposiciones. Y me imagino que esperarían lo que decía antes. Que claro, pero es que no podemos hacer ninguna manifestación, no podemos hacer nada sobre algo que no está concretada en un documento. ¿Y ahora cómo se sale de toda esta polémica? El que se ha metido buscará la solución. Nosotros no tenemos la clave para salir de esto. Es una clave, es un tema que se está solamente en clave política y los políticos lo resolverán como acostumbran. Si no tiene ninguna orden, es que no. ¿Usted cree que no hay necesidad ninguna de hacer ningún cambio? ¿Que todo debería seguir como está? Yo pienso que no. Para que hubiese cambios tendría que modificarse la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo. Y las consideraciones previas, claro, que también se obvian, por cierto, claro. Las condiciones en las que se dan este tipo de situaciones. Sí que me llama la atención que como médico no tenga una valoración, una sensación de lo que está pasando, porque yo ahora creo que mismo, sí la tiene, pero no la quiere decir. Bueno, claro, vamos a ver. Ahora mismo nos hemos situado en el panorama nacional, pero que no le interese yo creo que le interese al 100% de la población y decir eso nos queda una sensación un poco rara. No, yo hablo con mis pacientes, o hablo en la calle, con amigos y tal. La gente no está preocupada por eso. Pues ve que es un debate que está en otro ring, en un ring de... Bueno, es un debate no sé si es de llevarse a cabo, está causando Pero está causando mucho revuelo político, alentado también pues por la proximidad de las elecciones. O sea, ¿cree que es un problema político? Hombre, claro, es un debate ahora mismo que se ha puesto sobre la mesa. Es un debate político en el que nos han intentado meter ahí, pero es que nosotros tenemos muy poco, no tenemos nada que decir en los debates políticos, porque es que no es lo nuestro. Hombre, me va a perdonar,
pero se han metido en muchos debates políticos en el Consejo de Colegio de Médicos. Puedo recordarle muchos, pero bueno. La historia. Bueno, yo quería seguir hablando porque es que nos vamos a enrocar y yo creo que ha dejado claro que... Pero solamente, si me permites una puntualización, está también el tema de la objeción de conciencia. Regulada por ley. Claro. Es que no me deja terminar, ya lo sé que está regulada por ley. Quiero decir, evidentemente la objeción de conciencia colectiva entiendo que no existe. No solamente no existe, sino que es perseguible. Sí, pero yo le digo, ¿también podrían los médicos acogerse a esa objeción de conciencia para no aplicar este protocolo si se aprobara? Pues claro que sí, pero el deber de información siempre le tenemos. ¿Está claro? Sí. Y yo la objeción de conciencia está regulada. Está regulada únicamente para las profesiones sanitarias, para los médicos. Y se contempla en el caso de las interrupciones voluntarias del embarazo y también en la eutanasia. No vamos a meter ahora otro punto de debate. No puede haber objeción colectiva y además no debe haber registros que de alguna manera, aunque están registrados, por supuesto, los registros no tienen que ser públicos en ningún momento, ni nadie tiene que tener conocimiento de ellos, ni se puede etiquetar a ningún médico porque haya tomado una opción en un sentido o en otro. ¿Sabes lo que pasa? Que no se hacen prácticamente abortos en hospitales públicos de Castilla y León. Solamente que yo sepa en el hospital de Burgos y en el de Miranda, creo. No creo que es Aranda. No, Miranda. Pero mira, Felipe, ese dato que has dado es muy significativo, porque quizá habría que analizar de base el porcentaje de mujeres que optan por esa opción y el porqué. Bueno, y habría que analizar si hay necesidad de que ni médicos, que por cierto, ni médicos, ni mujeres, porque yo todavía no he oído opinar a ninguna mujer al respecto y a ningún colectivo. Y no quizá tendríamos algo que decir ahora, y que aportar. Y habría que analizar las situaciones y las circunstancias en las que muchas mujeres se ven abocadas a optar por esa situación. Y te aseguro que muy poquitas de ellas van a ir al médico de familia a decirle lo que les pasa, que le den una cita para mañana, para dentro de un mes. O sea, eso empezando por ahí. El otro día, y por terminar, porque insisto, yo el otro día escuchaba, no sé si era incluso el presidente de la Sociedad Científica de Ginecología, no lo sé, que decía que incluso la ecografía 4D no era contraproducente. No, se refería al ecodoppler. Disculpe. Al ecodoppler. ¿Eso qué es? El ecodoppler, bueno, pues es como mediante un doppler, es la emisión de unas ondas. ¿Y eso no está ligado con la ecografía 4D? No. ¿O con el latido fetal? No. O sea, ninguna de las dos. No tiene nada que ver, pero no se pueden utilizar pruebas diagnósticas que pueden ser perjudiciales para el embrión. Y era lo que decía. ¿Por qué lo ha manifestado? Porque las sociedades científicas son las poseedores del conocimiento. Y el conocimiento científico nos indica que esa prueba no se puede hacer hasta que han pasado, no recuerdo cuántas semanas son. Es decir, que nos vamos a... Entonces, por eso, cuando parece, si en algún momento se establece un nuevo protocolo, las sociedades científicas dirán, señores, que esto no se puede hacer. Bueno, que en el Colegio de Médicos están tranquilos de momento. Sí, pero para que nos incomoda, que nos metan en un berenjenal que no es el nuestro. Bueno, de hecho lo ha dicho toda la semana, le han estado llamando y le han estado preguntando. Claro, pero lo mismo que... Y hemos dicho lo que hemos dicho. Pero ha hecho lo mismo el presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León. Sí, pero es que es lo único que podemos hacer y lo único que podemos decir. Bueno, no podemos opinar sobre opiniones de terceras personas, ni podemos opinar sobre un documento que no existe. Y si ese documento nosotros vemos que incumple o que en algunas de las cosas que son competencia nuestra, pues por supuesto que vamos a intervenir. Ojo, pero que no existe un documento, pero sí ha salido el vicepresidente a anunciar. Ya, pero eso se lo tendríais que preguntar al vicepresidente. Pero son declaraciones públicas. Eso es vinculante. Sí, hay un documento, hay una nota de prensa. Sí, hay una nota de prensa. Pero hay una nota de prensa que dice ¿Pero una nota de prensa es vinculante? No, una nota de prensa no, es una comunicación. La prensa es una comunicación que lo único que hace es definir cada prueba diagnóstica, ni más ni menos. Pero sí algo que ha podido servir para alertar, en este caso, al Colegio de Médicos.
pero a mí que me recuerden en qué consiste una ecografía 4D y para qué sirve, no hace falta que me lo diga una nota. Insisto que la nota no dice ya eso. sé dónde lo tengo que buscar. La nota no dice eso. La nota dice que a partir de ahora, cuando se aplique el protocolo, se le ofrecerá a la madre embarazada, a la mujer embarazada, la posibilidad de escuchar el latido fetal a las 12 semanas, cuando se va a hacer la primera ecografía. Pero sí, seguramente que eso ya se está haciendo. Pero si es que seguramente eso ya se está haciendo. Yo no soy ginecólogo, pero estoy seguro que el ginecólogo... Y la ecografía 4D, que no se está haciendo. La ecografía 4D solamente se hace en el último trimestre y para detectar anomalías. Bueno, pues según esa nota de prensa... Eso se adelanta. Se adelanta a la semana 12. Si hay evidencia científica. Si no hay evidencia científica... La nota de prensa no habla de evidencia científica. Ya, pero es que los protocolos se basan en la evidencia científica. Bueno, a mí me gustaría avanzar un poco y que también podamos tener tiempo para analizar. Sé que os gustaría tener otras respuestas, pero hombre, la respuesta de momento... pero sí la opinión del Colegio de Médicos en este caso, que es lo que tocaba. Claro. En cualquier caso, sí que... Las preguntas son libres y las respuestas también. Por supuesto. Claro. Me gustaría avanzar para poder también hacer otro análisis de la situación también médica y de la profesión médica en estos momentos, en los que pues está bastante un poco también sobre la palestra y en cuestión sobre el tema de profesionales sanitarios, de médicos. Usted, por cierto, es médico de familia y trabajo en un centro de salud rural. ¿Es médico rural? Sí, soy médico rural y conozco muy bien porque toda mi trayectoria profesional ha sido en las zonas rurales y bueno, pues puedo presumir de conocer. ¿Siguen haciendo falta más médicos, ya no digo en la capital o en algunos centros sanitarios, pero sigue haciendo falta reforzar la plantilla de médicos en el ámbito rural? ¿Por qué no lo piden? Vamos a ver, nosotros tenemos un problema de reordenación de recursos. Se habla mucho de que faltan médicos, que los médicos se van a otras comunidades, que los médicos se van a otros países. Bueno, eso no. Bueno, no es cierto. No sé si serán o no, pero Noruega siempre está deseando que claro, hay muchos países porque nuestros médicos están muy bien formados. Y de hecho hay una carencia en las jubilaciones, no se están sustituyendo. Falta de médicos. Lo que hay falta de disponibilidad de médicos en determinados centros de salud. Pero eso mismo ocurre también en servicios hospitalarios, exactamente lo mismo. Hablando de atención primaria, hablando de médicos de familia, Castilla y León tiene la mejor ratio de médicos por 1000 habitantes de toda España. Dato que no le manejáis, pero que existe. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como no se ha hecho a lo largo de los años una reordenación de recursos, pues resulta que tenemos zonas básicas de salud rurales y urbanas, pero sobre todo rurales, que tienen una carga de trabajo, porque por desgracia la demografía en Castilla y León pues ha hecho que cada vez tengamos más envejecimiento y que tengamos poca población en las zonas rurales, que mantienen las mismas plantillas de hace 30, 40 años, porque no se han hecho reordenaciones de recursos, y sin embargo tenemos problemas en las grandes capitales, en algunos centros de salud, porque el número de médicos que tienen es insuficiente y están teniendo unas cargas de trabajo de 50, de 60, de 70 personas todos los días que no pueden gestionarlas. Sin embargo, tenemos otras zonas básicas de salud rurales en Castilla y León que tienen unas plantillas sobredimensionadas, pero que sí que tienen problemas luego a la hora de completar los calendarios de atención continuada, porque claro, se ha envejecido la población en Castilla y León, pero también la demografía médica nos señala que también se ha envejecido la edad media de los médicos de familia. Una media de 60 años tiene. Claro, sí, de 50 sí, me parece que son 55, 56 la media en atención primaria. Entonces hay muchos médicos que ya tienen la exención de guardias, con lo cual en algunas zonas básicas de salud rurales pues hay muchos problemas para completar los calendarios de atención continuada. Y sin embargo, no tienen problemas para la gestión del día a día de las consultas ordinarias, porque tienen poca carga de trabajo, pero lo que sí que tienen es una manera muy poco eficiente de utilizar esos recursos, porque tenemos médicos con muy poca población asignada, que lo que están haciendo es una pérdida de competencias, poco a poco, porque si no ejerces tu profesión, si no estás viendo pacientes y un volumen
suficiente de pacientes, pues vas perdiendo habilidades y vas perdiendo competencias. Y tenemos otros médicos que trabajan en las zonas urbanas y que no les da tiempo ni a formarse, ni a descansar, ni a nada, porque tienen unas presiones asistenciales disparadas. Si no se hace una reordenación de recursos, si no se va hacia un cambio del modelo, pues esto no va a dar mucho más de sí. Se calcula que en los próximos años se necesitarían más de 10.000 profesionales, ¿no? Lo que es claro, los médicos porque de nos familia. estamos jubilando, nos vamos a jubilar en los próximos 4 o 5 años casi el 50% de la plantilla de médicos de atención primaria. Y la tasa de reposición, es decir, el número de médicos vía MIR que se están formando, solamente la oferta de plazas ya es insuficiente. Se están formando 0,68 médicos de familia por cada médico que va a salir del sistema porque se va a jubilar. Y ahora nosotros los médicos tenemos la posibilidad de jubilarnos, de prolongarlo hasta los 70 años. Pero es una decisión personal que toma cada uno, pero tú cuando planificas los recursos no tienes que pensar que el médico va a seguir ahí al pie del cañón hasta los 70 años. Entonces, esa tasa de reposición es insuficiente en la formación. Pero luego, cuando ese médico de familia termina, si nosotros no somos capaces de ofrecerles contratos estables y contratos que les den garantías para poderse desarrollar, no solamente profesionalmente, sino también personalmente, pues se van a ir a otros sitios en los cuales también hay necesidad. Y son las urgencias hospitalarias, que se nutren de muchos médicos de familia que terminan, y emergencias sanitarias, lo que comúnmente conocemos como 112. Es decir, que además de tener una tasa de reposición insuficiente, no todos los médicos, y eso también nos ocurre con los pediatras, van a ir a trabajar a los centros de salud. Pero creo que en esta reordenación que se está haciendo, que se está intentando, bueno, no sé, ni se está haciendo ni se está intentando. O lo que es una asignatura pendiente. ¿Y creen que también se está usando en los últimos años con un uso partidista? Llevamos ya hablando mucho de esta reordenación desde la anterior consejera. No sé cómo valoran que lo está haciendo el actual consejero ahora en ese cambio. Cuando yo el discurso mío de la reordenación de recursos, el cambio de modelo de asistencia sanitaria, lo tengo desde hace muchísimos años. Lo mantengo con este equipo de gobierno, lo he mantenido con el equipo de gobierno anterior y con gobiernos anteriores. No he cambiado mi discurso. Lo que ocurre es que no se hace política sanitaria, se utiliza la sanidad para hacer política. Y entonces eso genera conflictos. Y hay veces que a lo mejor hay que tomar decisiones que pueden no ser muy populares, pero hay que tomarlas. Pero siempre estamos, en España tenemos la desgracia de que es que tenemos elecciones cada 2 años, cuando no son autonómicas, son locales o son generales. Y entonces, bueno, pues hay veces que a pesar de que si comparte el diagnóstico lo comparten la mayor parte de los partidos políticos, las sociedades científicas, los profesionales, lo compartimos y sabemos a partir del diagnóstico las medidas que hay que tomar. Pues muchas veces esas medidas no se toman pues porque hay muchas interferencias que hacen que no se tomen decisiones. Pero perdone, usted habla de reorganización. ¿Por dónde pasa esa reorganización? ¿Por cerrar, por ejemplo, reordenar recursos? Explíquenos cómo se reorganiza. Reordenar recursos es trasladar recursos desde algún punto en el cual hay una desproporción, porque los médicos tienen muy poca carga de trabajo, pues trasladarles a otros sitios en los que son necesarios. ¿Y cómo se obliga a un médico a ir a un pueblo donde no quiere ir? O a un centro de salud, a un área de salud donde eso es otro tema, que es el tema de las plazas de difícil cobertura. Para que se puedan cubrir las plazas de difícil cobertura tiene que haber incentivos, pero incentivos no solamente económicos, porque ya se ha demostrado que los incentivos económicos no cuajan, que no sirven para que un médico... No, hombre, claro, ¿qué otro tipo de incentivos tiene que haber? Bueno, pues tiene que haber incentivos en cuanto al desarrollo profesional, que digas, oye, pues mira, tú te vas a esta plaza en el Bierzo y no, los económicos ya se ha demostrado que no resultan, porque hay un desajuste entre la oferta y la demanda. Como hay un desajuste entre la oferta y la demanda, nos guste o no, los profesionales que terminan se van a trabajar donde quieren, con contratos de interinos, con contratos de sustituciones largas. Se van a trabajar donde ellos quieren, no donde la administración supuestamente realmente les necesita. Entonces, para conseguir que esos profesionales vayan a ocupar esas plazas, ya no es un tema de dinero, porque se ha demostrado que dándoles más dinero no conseguimos que vayan.
es desarrollo profesional, que digas, oye, pues mira, vas a estar aquí 1 año, 2 años, pero vas a tener estas mejoras en carrera profesional, vas a tener estas mejoras a la hora de trasladarte a otro centro de salud, en lo cual puedas conciliar mejor tú con tu familia, ese tipo de cosas. ¿El verdadero problema de la sanidad en Castilla y León está en la atención primaria, como en el resto del conjunto? No, tenemos problemas en todos los sitios, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, que si atención primaria no funciona y no resuelve, como está resolviendo el 90-95% de las patologías o de las casuísticas que nos llegan, eso se va a trasladar al segundo nivel, a nivel hospitalario, y el nivel hospitalario, que lo que tiene que hacer es resolver problemas mucho más complejos, pues va a perder tiempo, no me malinterpreten el término de va a perder tiempo, en resolver estos problemas que se deben resolver en otro punto más cercano a donde viven los ciudadanos y más accesible como es atención primaria. Entonces, es necesario potenciar la atención primaria, pero abordando esa reordenación de recursos y abordando cambios organizativos y cambios en el modelo de asistencia. Pero hay que garantizar que todos los ciudadanos vivan donde vivan, zonas urbanas, zonas rurales en el municipio cabecera o zonas más alejadas, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que el resto. Y lo que tenemos que hacer es facilitar el transporte a la demanda de estos pacientes, pero que si no se pueden trasladar, pues evidentemente que el médico, la enfermera o el que corresponda, pues esté próximo y cercano al ciudadano, al paciente y allá donde vive. Pero tenemos que mejorar la capacidad de respuesta de los centros de salud, sobre todo los centros de salud alejados de las grandes poblaciones, dándoles más equipamiento, más tecnología, más formación, comunicaciones digitales, comunicaciones terrestres. Y en esta reorganización de la que usted habla, y que dice que defiende y que viene defendiendo siempre, ¿es posible hacerla sin cerrar ningún consultorio de los que existen ahora mismo? Pero que no hay que cerrar. Pero si es que no hay que cerrar. No hay que cerrarles, pero como vamos a ver, sí que hay médicos. Os he dicho que tenemos la mejor ratio. Lo que tenemos son problemas de... Tenemos la mejor ratio no significa que no. Sí, pero porque no tenemos disponibilidad de los médicos allá donde les necesitamos. Pero es que a lo mejor no es necesario tener a los médicos repartidos por toda la geografía haciendo traslados en su coche para ver problemas que se podrían resolver de otra manera. Y eso no quiere decir que haya que cerrar consultorios. No hay que cerrar ningún consultorio. Hay que potenciar la capacidad de respuesta en los sitios en los que tienes más potencia, como son los municipios cabecera, los municipios donde está el centro de salud, con más tecnología. Pero eso no quiere decir que haya que cerrar ningún consultorio. Todo lo contrario. Hay que mantenerles para aquellos pacientes que no se pueden desplazar o para aquellos procedimientos que no requieran una intervención más tecnológica, para resolver problemas y evitar traslados al nivel hospitalario. José Luis Almudí, se nos ha acabado el tiempo. Hubiéramos querido sacar más temas sobre la mesa, pero bueno, tendremos ocasión. Sí, yo quería decir, antes cuando hemos hablado de que se van a otras comunidades. Yo creo que es que tenemos una 18ª comunidad que se llama otras comunidades, porque si 17 comunidades dicen que los médicos se van a otra comunidad y todos estamos en la misma situación. Bueno, aquí en Castilla y León que se van a y fuera, que no se van, porque todos se quejan de lo mismo. Se van a ir al País Vasco, se van a ir a Cantabria si tienen algún vínculo normalmente emocional o de recorrido familiar. Bueno, la economía. Hay la economía, que el problema es el mismo en todos los sitios. Sí pesa, ahí el problema de la economía sí pesa. Se van ahí a esas comunidades porque les pagan más. Que se paga lo mismo, entonces ¿por qué se quejan todos? No se paga lo mismo. Igual que usted habla de la ratio, se puede mirar las tablas ahora. No hay tanta diferencia. Bueno, lo vamos a mirar y lo analizaremos para otra próxima. Pues sí, pero no tenemos aquí los papeles para dar datos fehacientes. José Luis Almudí, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Tamara Hernández, gracias. Gracias a vosotros. Felipe Ramos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes también, muchas gracias por haber estado con nosotros. El jueves que viene volvemos con más actualidad aquí en La Quinta Esquina. Adiós.